Dicen que hay lugares que nunca deberían ser visitados. Casas que guardan secretos tan antiguos que el tiempo no puede borrarlos y donde los susurros de los que ya no están se mezclan con el silencio, atravesando paredes, puertas y ventanas. Hoy, en el Archivo del Terror, te contaré la historia de una mansión abandonada donde el miedo no solo se siente, sino que te sigue a cada paso y cada sombra. Cada crujido y cada objeto tiene su propio secreto que nadie debería descubrir. Hace más de 10 años, un joven llamado Marcos decidió explorar una vieja mansión al borde de un bosque que todos evitaban. Nadie recordaba quién la había construido ni por qué había sido abandonada, pero las historias que corrían en el pueblo eran suficientes para que todos la evitaran. La casa estaba cubierta de hiedra, con ventanas rotas que parecían ojos vigilantes. La puerta principal crujió mientras la empujaba, liberando un olor penetrante a polvo, madera podrida y humedad que se pegaba a su piel. Cada paso que daba resonaba en un eco profundo, como si la casa misma respirara. Las tablas del suelo vibraban bajo su peso y el viento que se colaba por las grietas movía cortinas desgastadas, dibujando sombras que parecían seguirlo. Al entrar, Marcos encontró un vestíbulo gigantesco. Un chandelier colgaba del techo, cubierto de polvo y telarañas, balanceándose levemente aunque no hubiera viento. Un espejo antiguo reflejaba su silueta, pero por un instante creyó ver detrás de él la forma de alguien más. La puerta del vestíbulo estaba cubierta de símbolos extraños tallados en madera. Marcos se inclinó para examinarlos y notó que algunos parecían moverse, o tal vez era su imaginación. Observó con atención cada dibujo, cada garabato que parecía contar historias olvidadas de antiguos moradores y desapariciones inexplicables. En el suelo, Marcos encontró un diario antiguo y abierto con símbolos que se retorcían a la luz de su linterna. Comenzó a leer, hablaba de desapariciones misteriosas, de rituales que los antiguos habitantes realizaban para invocar presencias invisibles, de sombras que se movían por voluntad propia. Los susurros comenzaron, apenas audibles, repitiendo su nombre. Marcos giró lentamente y no vio nada, solo sombras alargadas bailando sobre las paredes cubiertas de polvo, sombras que parecían más densas que la propia oscuridad. Cada paso que daba parecía atraer más ecos, más murmullos, como si la casa se alimentara de su miedo. Decidió explorar la biblioteca. Era enorme, con estantes que llegaban hasta el techo, llenos de libros viejos y polvorientos. Algunos caían solos, como empujados por manos invisibles. En un atril, un libro abierto mostraba dibujos de personas con los ojos vendados y cadenas atravesando sus cuerpos. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando un retrato cayó de la pared. Era una familia sin rostro, cuyos ojos parecían vacíos y a la vez penetrantes. Al mirar más de cerca, notó que los retratos antiguos que adornaban la biblioteca parecían seguir sus movimientos. Los susurros se hicieron más claros. No deberías estar aquí. Tras girar una perilla secreta, descubrió un sótano oculto lleno de pergaminos antiguos, símbolos pintados en el suelo y velas derretidas. Cada pergamino relataba desapariciones y rituales prohibidos, y algunos estaban escritos en tinta que parecía moverse, como si las historias quisieran contarse de nuevo. Encontró un pergamino en particular que narraba la historia de un joven explorador que desapareció hace más de 50 años. Cada detalle coincidía con lo que Marcos veía a su alrededor. En la cocina, ollas y cacerolas caían de las vigas, resonando como gritos. La despensa estaba llena de frascos rotos con líquidos oscuros y hierbas secas. Marcos abrió un cajón y encontró fotografías antiguas tachadas con líneas negras y notas que decían: nunca entrar, el miedo te pertenece. Cada objeto parecía contar su propia historia. Marcos tocó un frasco y notó que el líquido en su interior parecía moverse, formando figuras extrañas que desaparecían cuando parpadeaba. Subió al segundo piso, donde las escaleras crujían bajo su peso. Cada habitación tenía su propia historia. En el dormitorio principal, un espejo antiguo reflejaba su imagen y detrás apareció una figura que desapareció de inmediato. En el cuarto de los niños, muñecos con ojos pintados parecían observarlo, cada uno con marcas que contaban mini historias de antiguos moradores.
En el estudio, un retrato familiar con nombres tachados, cartas de rituales y mapas de la mansión con símbolos extraños lo dejaron sin aliento. El invernadero contenía plantas marchitas que parecían moverse solas, susurrando su nombre. La sala de música tenía un piano antiguo que tocaba solo, las notas resonando por los pasillos vacíos. En el ático, baúles cerrados con candados oxidados guardaban objetos que contaban historias de antiguos moradores, muñecos, cartas, máscaras, diarios, cada uno con su propia mini historia de horror. Mientras exploraba, Marcos comenzó a notar sombras que cambiaban de forma y lo seguían por los pasillos. Figuras sin rostro aparecían y desaparecían, y los susurros interactuaban con él y con cualquier persona que escuchara. ¿Te atreverías a entrar aquí? ¿Escucharías estos susurros? Cada encuentro aumentaba su miedo y fascinación. Sus pasos estaban acompañados de crujidos de madera, viento que entraba por ventanas rotas, murmullos y risas lejanas, objetos cayendo solos. Todo parecía llenar minutos de tensión. Marcos recordó relatos de antiguos vecinos. Una mujer mayor hablaba de un niño desaparecido hace décadas. Un hombre aseguró haber visto sombras moviéndose en las ventanas, aunque la casa estaba vacía. Historias de visitantes previos que entraron y jamás salieron. Cada relato parecía reflejarse en la mansión, como si el tiempo y el espacio se entrelazaran con los secretos de aquel lugar. En el sótano prohibido, Marcos descubrió un cuarto secreto con un altar, velas derretidas, símbolos pintados y fotografías tachadas. Susurros claros le hablaban directamente, contando historias de antiguos visitantes que nunca regresaron. Reliquias que parecían moverse, cartas con advertencias, objetos que susurraban nombres, todo rodeando al joven explorador. En la torre del reloj, la parte más alta de la casa, Marcos enfrentó finalmente la figura sin rostro. Intentos de gritar fueron silenciados. La voz resonó en toda la mansión. Has venido demasiado lejos, ahora eres parte del archivo. Pasillos interminables, escaleras que giraban, ventanas mostrando paisajes distorsionados, sombras persiguiéndolo por todos lados. Cada rincón de la mansión parecía transformarse en un laberinto vivo, diseñado para atrapar a cualquiera que se atreviera a adentrarse demasiado. Marcos descubrió además una biblioteca secreta dentro del ático, oculta tras un panel de madera. Allí encontró libros que relataban historias de antiguos moradores, todos desaparecidos en circunstancias misteriosas. Cada libro tenía anotaciones en los márgenes, escritas por los propios moradores, contando sus miedos, sus encuentros con lo imposible y sus últimos pensamientos. Algunos libros incluso parecían cambiar de contenido si los dejaba abiertos demasiado tiempo. En un pasillo lateral, Marcos halló una sala de muñecas, cientos de muñecas alineadas en estantes, todas con expresiones inquietantes y ojos que parecían seguirlo. Entre ellas, una pequeña figura con un vestido rasgado parecía observarlo con especial atención, como si supiera que él era el intruso. Descendió finalmente al sótano más profundo, donde descubrió una serie de cámaras conectadas por túneles estrechos. En cada cámara había objetos que contaban historias, relojes que marcaban horas imposibles, espejos que reflejaban escenas de otros tiempos, cartas de despedida, fotos de personas que jamás habían sido vistas antes. Allí, los susurros alcanzaron un volumen insoportable, como un coro de voces condenadas. La policía llegó días después, pero la casa estaba vacía. No había rastro de Marcos ni del diario, ni de los libros caídos. Los vecinos afirmaban que por las noches se escuchaban susurros y gritos que pedían ayuda. Algunos aseguraban ver sombras que desaparecían al instante al mirar por las ventanas rotas. La mansión permanecía allí, imponente y silenciosa, como un recordatorio de que ciertos secretos nunca deberían abrirse. Hoy, si decides visitar ese lugar, recuerda, algunos archivos nunca deben abrirse. Algunas historias jamás deberían contarse. El miedo nunca duerme, y en el archivo del terror, siempre estaremos aquí para contártelo. Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ninguna historia oscura.